Mi nombre es Julibet Vega Rivera, soy estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad del Atlántico y hoy estaré hablando sobre Colombia, la memoria, la paz y el futuro. En este video desarrollaré una reflexión sobre el conflicto armado interno en Colombia, sus principales procesos de paz en el sistema integral de verdad, de justicia, reparación y no repetición, y finalmente compartir una reflexión sobre cómo la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un territorio de paz en el marco de la política de paz total. Hablar del conflicto armado colombiano implica reconocer una historia compleja que ha marcado profundamente la vida de millones de personas durante más de medio siglo. Comprender las causas y consecuencias es un paso indispensable para reconocer el por qué pasaron ciertas cosas en una historia de nuestro país y poder, mediante eso, reconociendo eso, construir una sociedad más justa, democrática y comprometida con la reconciliación. Hablemos primero, empecemos por los orígenes y la evolución del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado interno colombiano tiene sus raíces en profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que se fueron acumulando durante parte del siglo XX. Uno de los antecedentes más importantes fue el periodo conocido como la violencia, ocurrido entre 1948 y 1958 tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, como muchos lo conocemos. Durante estos años el enfrentamiento entre liberales y conservadores produjo miles de muertes y dejó amplias regiones bajo un clima permanente de violencia. Posteriormente surgieron grupos de guerrilleros como las FARC, en 1964, el ELN y en ese mismo año el M-19 en el año 1974. Estos movimientos se argumentaban luchar contra la desigualdad social, la exclusión política y la concentración. Con el paso de los años aparecieron nuevos actores, entre ellos los grupos paramilitares, inicialmente creados como organizaciones de autodefensa, pero que terminaron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, el narcotráfico fortaleció económicamente tanto a las guerrillas como a paramilitares, prolongando e intensificando el conflicto. Como consecuencia, Colombia enfrentó desplazamientos formados, desapariciones, secuestros, masacres, el reclutamiento de menores, múltiples violaciones de los derechos humanos y afectaron especialmente a la población civil. Actualmente el conflicto ha cambiado de características, aunque algunos grupos se desmovilizaron, aún existen organizaciones armadas legales y económicas ilícitas que continúan generando violencia en varias regiones del país. Conociendo parte de la historia, hablemos de los principales procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad. Desde la década de 1980, Colombia ha realizado diversos intentos para poner fin al conflicto armado. Durante el gobierno de Feliciano Betancourt comenzaron los primeros diálogos formales con los diferentes grupos insurgentes. Posteriormente, durante el gobierno de Virgilio Barco, el M-19 firmó un acuerdo de paz en 1990. Este proceso permitió que sus integrantes dejaran las armas y participaran en la vida política, convirtiéndose en uno de los procesos de reintegración más exitosos del país. En el gobierno de Andrés Pastrana se desarrollaron negociaciones con la FARC entre 1998 y el 2002 en la zona de Gawan. Sin embargo, este proceso terminó sin resultados debido a la continuidad de las acciones armadas y la falta de confianza entre ambas partes. Más adelante, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se produjo la desmovilización de Autodefensas Unidas de Colombia mediante la Ley de Justicia y Paz. Aunque permitió la entrega de armas de miles de combatientes, también recibió críticas por las limitaciones en materia y verdad y reparación para las víctimas. El proceso más importante ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Después de varios años de negociación en La Habana, en 2016 se firmó el acuerdo final de paz con las FARC. Este acuerdo incluyó 6 grandes puntos. La reforma rural integral, la participación de política, el fin del conflicto, solución del problema de las drogas ilícitas, reparación de las víctimas e implementación y verificación del acuerdo. Entre sus principales logros se encuentran la dejación de armas de miles de combatientes, la disminución de los enfrentamientos con las FARC y la creación de mecanismos de justicia transicional. No obstante, aún existen importantes limitaciones relacionadas con la implementación de acuerdos, la seguridad de líderes sociales, el asesinato de excombatientes y la persistencia de grupos armados ilegales en algunas regiones. Actualmente el gobierno nacional impulsa la política denominada Paz Total, cuyo propósito es dialogar con diferentes actores armados buscando reducir la violencia y fortalecer la presencia del Estado en los territorios.
Sabemos que han habido avances, como lo acabo de comentar. También me gustaría agregar a este tema el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es uno de los aspectos más importantes del Acuerdo de Paz de 2016, fue la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema busca garantizar los derechos de las víctimas mediante cuatro componentes fundamentales. El primero es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tuvo como misión reconstruir lo ocurrido durante el conflicto y reconocer la voz de las víctimas. El segundo es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, encargadas de localizar e identificar a quienes desaparecieron como consecuencia del conflicto armado. El tercer componente corresponde a las medidas de reparación integral orientadas a reconocer el daño sufrido por las víctimas mediante indemnizaciones, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición. Finalmente, se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como YEP. Pero, ¿qué es la JEP? La JEP es el mecanismo de justicia transicional encargado de investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado por guerrilleros, agentes del Estado y otros actores que se someten voluntariamente. Su objetivo principal es no únicamente imponer sanciones, sino garantizar el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y evitar hechos similares vuelvan a repetirse. La existencia de este sistema demuestra que la paz no consiste únicamente en dejar las armas, sino también en reconocer el sufrimiento de las víctimas y reconstruir garantías para que la violencia no vuelva a ocurrir, no vuelva a repetirse. Me gustaría compartirles mi reflexión personal. Desde mi perspectiva, la Universidad del Atlántico tiene un papel muy importante en la construcción de paz. Como institución pública, reúne estudiantes provenientes de diferentes municipios, culturas, condiciones sociales e incluso experiencias relacionadas con el conflicto armado, y entre ellos me incluyo. Mi papá en 2002 fue desplazado, vivió una historia bastante trágica y bueno, gracias a eso conocía ya parte también de lo que es la RR, paramilitares, lo que se hace llamar paracos en zonas de La Guajira, Magdalena, etcétera. Por esa razón, la universidad puede consolidarse como un verdadero territorio de paz, promoviendo el diálogo respetuoso, el pensamiento crítico, la investigación, la inclusión y la resolución pacífica de los conflictos. También considero fundamental fortalecer los espacios de memoria histórica, así como estudiamos en cada carrera algo que nos pertenece a nuestra carrera, también deberíamos apoyar los procesos de investigación sobre la reconciliación, fomentar el respeto por los derechos humanos y promover actividades donde los estudiantes aprendan a debatir desde el respeto y no desde la violencia, que es lo que incita a todo. La construcción de paz comienza en las acciones cotidianas, escuchar al otro, respetar las diferentes opiniones y comprender que los conflictos pueden resolverse mediante el diálogo. Como futura licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, considero que la educación tiene un enorme poder para transformar la sociedad. Un docente no solo transmite conocimientos, sino que también transmite valores, pensamiento crítico y cultura en paz. Por ello, cada aula puede convertirse en un espacio donde las nuevas generaciones aprendan a resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Muchas gracias.